Relatos Noctámbulos. Buenas noches, comunidad noctámbula. Antes de empezar este video, quiero agradecer a todas las personas que se están suscribiendo a nuestro canal, que igual que nosotros gustan de desvelarse escuchando relatos que sobrepasan los límites de esta realidad, llevándonos a los lugares más oscuros y aterradores, no solo de nuestro inconsciente, sino de nuestra realidad. En esta ocasión tengo el gusto de contarles el relato que nos comparte Abigail N., una amiga suscriptora que nos cuenta cómo lo que parecían unas felices vacaciones se convirtieron en una aterradora pesadilla. Antes de comenzar con su relato, como siempre, te invito a que si te gusta desvelarte escuchando relatos de terror, te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas cada semana los nuevos relatos noctámbulos. Ahora sí, es tiempo de apagar todas las luces de tu cuarto, de ponerte tus audífonos favoritos y envolverte en tu cobija, la más calientita, para que disfrutes el relato de Abigail N., al cual bautizamos con el título de Un nahual nos atacó en la carretera de Veracruz. Relatos Noctámbulos. Esto que les voy a contar me ocurrió cuando tenía 16 años. Mi familia y yo iríamos a la playa de Tecolutla en Veracruz de vacaciones de Semana Santa. Recuerdo que la idea de mi papá era salir desde las 5 de la mañana el viernes para aprovechar todo el fin de semana. Pero a mi mamá y a mí se nos hizo tarde. Aunque mi papá nos estuvo apurando, entre lo que mi mamá se metía a bañar y yo me arreglaba, terminamos saliendo casi a las 10 de la mañana. En aquel entonces mi papá tenía un carrito gris, tipo Pointer, pero era una versión que es más alargada de atrás que la original. A mí me gustaba mucho porque cuando salíamos de viaje, como la parte de atrás es más amplia, me podía ir acostada con mi perrito Dodi, que para esos años era un perro grande tipo labrador chocolate. Todo pintaba para que fuera un viaje divertido, pero cuando llegamos a Tecolutla, todo lo malo que podía pasar, pasó. Yo venía escuchando mis audífonos en la parte de atrás, medio dormitando, cuando empecé a escuchar que mi papá se empezó a quejar. Cuando me levanté pude ver que había una pila enorme de autos queriendo llegar a la playa. Eran casi las 3:30 de la tarde. Sin exagerar, yo recuerdo que nos tardamos unos 40 minutos en llegar a la zona de hoteles y encontrar un lugar donde estacionarnos. Ya se imaginarán cómo iba mi papá, estresado, cansado y muy enojado. Desde que nos bajamos del automóvil pudimos ver que la playa estaba llenísima. Para nuestra mala suerte, no solo la playa estaba así, sino también todos los hoteles. Ya ni siquiera pasábamos a preguntar porque todos tenían letreros de sin habitaciones, sin lugares disponibles, sin lugar para hospedarse. El único hotel que tenía una habitación libre para 3 personas. Cuando le dijimos a la recepcionista que traíamos un perrito, nos dijo que no se permitía la entrada con mascotas. Aunque le explicamos que nuestro perrito se podía quedar en el baño y mi mamá le ofreció unos billetes extras, la recepcionista se negó. Terminó recomendándonos una playa que está a 1 hora de Tecolutla. Nos dijo que se llamaba Casitas, que era una playa muy poco conocida pero que estaba igual de bonita y que era casi seguro que ahí sí encontraríamos un lugar donde hospedarnos. Aquella señora le explicó a mi mamá con un mapa que tenía en la pared cómo llegar. Por lo que recuerdo le dijo que siguiera la carretera toda la costa, que ahí iban a encontrar muchas playitas. Le dijo que todas estaban bonitas pero que no eran tan conocidas. Ella nos recomendaba llegar hasta la que se llama Casitas. Cuando nos volvimos a subir al carro ya eran casi las 6 de la tarde. Pensamos que era buena hora porque según lo que nos había dicho la recepcionista, si nos apurábamos llegaríamos casi a las 7, justo antes del anochecer.
Fue en ese punto cuando comenzó la pesadilla de estas vacaciones. Aunque la carretera era toda recta, el problema fue que, como muchas carreteras en México, no estaba en buenas condiciones. Y pasando una de las pocas curvas que tenía, mi papá no vio un bache que más bien parecía un gigantesco hoyo, y una de las llantas pegó, haciendo que mi papá perdiera un poco el control del carro. Aunque de momento no nos pasó nada, y mi papá siguió conduciendo normal. Fue un poco más adelante cuando el carro empezó a hacer un ruido extraño, y junto con él, un olor a quemado se empezó a colar por las ventanas del carro. Mi mamá le empezó a decir que se detuviera, pero mi papá quería seguir avanzando, hasta que de la nada todas las luces del tablero se encendieron, y junto con ellas, el carro simplemente se apagó. Mi papá nos empezó a decir que se había quedado sin frenos. Para nuestra fortuna, del lado derecho de la carretera había una zona de hierba. Mi papá tuvo que dar un volantazo para salirse del camino y evitar que tuviéramos un accidente más grande. Cuando las llantas chocaron con la hierba y el lodo, el carro se empezó a detener hasta que mi papá pudo poner el freno de mano. Afortunadamente nadie resultó herido. Algo que recuerdo mucho de ese lugar es que al otro lado de la carretera se podía ver el mar, y se veía muy bonito porque estaba cayendo el atardecer. Aunque también eso era una mala noticia porque cada vez empezaba a ver más oscuro. ¿Se encuentran bien?, mi papá nos preguntó con una voz temblorosa. Mi mamá y yo le respondimos que estábamos bien, que no se preocupara. Y como por inercia todos nos bajamos del automóvil para ver cómo había quedado. Cuando vi mi celular me di cuenta que ya eran las 7 de la noche. No sé por qué tuve una extraña sensación, como que algo nos estaba mirando detrás de los árboles que se alzaban justo pasando la hierba en donde nos habíamos detenido. Y aunque me quedé viendo por un rato entre la maleza para ver si veía algo, sentí que solo era un miedo irracional provocado por estar varados a la mitad de la nada. Mi papá abrió el cofre del carro para ver qué era lo que había fallado. Checó y movió varias cosas del motor y después hizo varios intentos para prenderlo. Y aunque el carro en un par de veces parecía que iba a encender, al final los giros de la llave que le dio mi papá terminaron por matar toda posibilidad. Al final el carro ya no hacía nada, solo se le encendían las luces. Entre mi papá y mi mamá intentaron llamar a los seguros, pero ninguno de los teléfonos tenía señal en sus celulares. Mi mamá fue la que sugirió que nos quedáramos a dormir en el carro, y al otro día, ya con luz del día, camináramos para encontrar a alguien que nos pudiera ayudar, o buscar un lugar donde hubiera señal y llamar al seguro. Mi papá era el que no estaba convencido, y nos dijo que iba a caminar un par de kilómetros para ver si encontraba a alguien que nos pudiera ayudar, algún mecánico o una grúa. Nos dio a entender en pocas palabras que se le hacía peligroso pasar ahí la noche. Esa fue la decisión que tomaron. Mi mamá se quedó conmigo y mi papá se llevó a Dodi para encontrar ayuda. Recuerdo que cuando mi papá empezó a caminar, aún se podía ver sin la necesidad de una linterna. Pero no pasaron ni 20 minutos cuando todo quedó en completa oscuridad. Fue en ese momento cuando comenzó nuestra verdadera pesadilla. Para nuestra mala suerte, en aquella hora que habíamos estado solas mi mamá y yo, no habíamos visto pasar ni un solo carro. Era como si estuviéramos en un punto a mitad de la nada. El único carro que vimos pasar, mi mamá le hizo señas con su celular que se detuviera, pero al ver al señor que iba conduciendo, no nos dio confianza. Iba borracho. Así que cuando se detuvo, mi mamá le dijo que se había confundido, y aunque se quiso bajar para ayudarnos, mi mamá simplemente lo ignoró. Mejor tomamos la decisión de meternos al carro. Le bajamos los seguros y aunque hacía un poco de calor, preferimos aguantarlo y subir todas las ventanas. Mi mamá se quedó en el asiento del copiloto y yo me recosté en el asiento trasero, así como había ido casi todo el viaje.
Al principio nos sentíamos seguras de estar ahí. El ruido de las olas del mar y los grillos de la noche nos hizo entrar en una especie de calma. Recuerdo que nos pusimos a platicar de cualquier cosa, de la escuela, de mis tías, de la vida en general. Fueron unos minutos en calma cuando empezamos a escuchar un ruido mientras platicábamos, como si algo entre la maleza se moviera, rompiendo las ramas al ir avanzando. Al principio, pensamos que se trataba de mi papá o de Dodi que estaban llegando. Pero cuando mi mamá bajó las ventanas de su lado y gritó: «Antonio, ¿eres tú? ¿Dodi?», lo que le respondió nos dejó petrificados del miedo. Escuchamos un aullido agudo que se iba mezclando con un gruñido que parecía de un animal más peligroso. Al principio pensamos que quizá era un perro callejero, pero al ver entre la maleza descubrimos algo que nos dejó muertas del miedo. Al estar tratando de ver entre la maleza de qué se trataba, mi mamá fue la que vio en la oscuridad y las ramas a un ser que caminaba entre ellas. Lo extraño es que se veía como que iba caminando con dos patas, recto como si se tratara de un hombre, pero se movía como si estuviera cazando, sigiloso, moviéndose lentamente entre las ramas, escondiéndose. Al principio pensamos que quizá habíamos visto mal, pero cuando se fue acercando lentamente a nosotras, vimos su figura corpulenta. Parecía un hombre que venía de entre los árboles. Por un momento pensamos que se trataba de alguna persona que vivía en alguna choza cerca del lugar, e igual había visto nuestro carro y venía a ayudarnos. Pero cuando más se fue acercando, alcanzamos a notar que su rostro no era el de una persona. Traía puesto una especie de máscara como si se tratara de un cocodrilo. Aparte de que su piel no era de color carne, sino más bien era de tono grisáceo, oscuro. Otra cosa que nos llamó la atención fueron sus ojos que brillaban en la oscuridad con un color rojizo, como si tuvieran fuego en su interior. Cuando vimos a aquel ser estuve a punto de soltar un grito de miedo, pero fue mi mamá la que me dijo que me callara y me escondiera debajo de los asientos. Lo que más miedo me dio fueron sus movimientos, como cuando un animal te está acechando, escondiéndose entre los árboles y la maleza, moviéndose lentamente como para no ser visto. Eso y el color de sus ojos, ese rojo fuego que hasta el día de hoy, al cerrar mis ojos, puedo ver en mis pesadillas. Cuando me agaché en el asiento por un par de minutos, todo quedó en silencio. Pensamos que aquella persona o ser o lo que fuera se había ido, pero después otra vez empezamos a escuchar cómo las ramas que estaban en el piso cerca del carro se empezaron a romper, cada vez más cerca de nosotras, y de pronto sentimos como el carro se movió. Era aquel ser apoyando sus manos contra el auto. Mi mamá me dijo que cuando hizo eso era porque lo estaba oliendo, pero yo creo que el olor a quemado lo irritó y empezó a golpear el auto con sus garras y sus hombros como queriendo atacarlo. Fue ahí cuando mi mamá soltó un grito de histeria. «¡Lárgate! ¡Lárgate que estamos armados!». Mi mamá le gritó con todas sus fuerzas, pero aquella criatura en vez de irse se abalanzó contra el carro del lado de la puerta donde iba ella, y con sus garras y la cabeza comenzó a golpear como si tratara de romper el metal y sacar a mi mamá del auto. Para nuestra fortuna, ninguno de sus golpes le pegó al cristal. Cuando pasó esto, mi mamá brincó de forma involuntaria al asiento de atrás y nos abrazamos mientras le gritábamos a aquella criatura que se largara. Hubo un momento de silencio después de esto. Las dos pensamos que con los gritos lo habíamos espantado, pero cuando nos asomamos por la ventana del lado derecho,
Fue ahí cuando lo vimos de cerca. Era un ser muy extraño y aterrador. Parecía un hombre corpulento. Tenía los músculos muy marcados, sobre todo de los brazos hasta los hombros. Pero cuando veía su cara, era como estar viendo una especie de reptil. Fue ahí cuando nos dimos cuenta que lo que traía puesto no era una máscara, sino era su propia cara. Lo único que se veía humano era su boca, que era la de un hombre. Pero cuando la abría dejaba ver una hilera de colmillos extremadamente pequeños, como si fueran los de un cocodrilo. Otra cosa que se nos hizo extraña era su piel, que aparte de tener un color gris, se veía lisa como la de una sanguijuela, brillosa. Cuando nos vio que lo estábamos observando por la ventana de atrás del auto, soltó un aullido como el primero que habíamos escuchado. Una mezcla entre un grito agudo y un gruñido ronco como si viniera del mismo infierno. No sé si fue el destino o todavía no nos tocaba morir, pero cuando pensamos que iba a pasar lo peor, en la carretera un tráiler pasó tocando su claxon e iluminando toda la oscuridad de aquel lugar. Yo creo que lo hizo por seguridad, para que otro carro tuviera precaución y no se estrellaran de frente. Pero ese trailero, sin saberlo, nos salvó la vida. Mi mamá y yo vimos como aquel ser, al escuchar el pitido del tráiler, salió corriendo en 4 patas hasta esconderse entre la maleza y los árboles. Mi mamá y yo nos quedamos abrazadas llorando. Fue casi 1 hora después que llegó mi papá, junto con un señor de una grúa. Cuando nos vio, mi papá nos encontró abrazadas, con una cara de perturbación. En sus palabras, él lo describe que teníamos cara de haber visto al mismo diablo. Mi mamá fue la que contó entre lágrimas lo que nos había pasado, lo que habíamos visto. El señor de la grúa, que estaba escuchando todo mientras enganchaba el carro, nos dijo: en esta zona muchas personas han visto cosas extrañas. Lo que se cuenta en el pueblo es que quizá lo que ustedes vieron fue un nahual que estaba buscando qué comer. Todo el camino hacia el pueblo nos la pasamos contando lo que habíamos visto, aunque mi papá seguía incrédulo hasta que llegamos al pueblo. Cuando llegamos con el mecánico, al descargar el carro, mi papá y todos vimos cómo había quedado un garrazo de esta criatura marcado en la puerta donde iba sentada mi mamá. Todos nos quedamos en silencio, viéndonos unos a otros. Nunca en la vida he vuelto a ver algo así. Y aunque muchas personas a las que les cuento mi relato me dicen que igual era un lagarto, yo nunca en la vida he visto a un reptil, sea cocodrilo, caimán, iguana, que mida casi 2 metros y camine en 2 pies. Aquí termina el relato de Abigail N. No sé qué opinen ustedes, comunidad noctámbula. Lo que creemos nosotros es que, como le decía el señor de la grúa a nuestra amiga Abigail, ella y su familia tuvieron un encuentro cercano con un nahual que al llegar la noche tomaba la forma de un animal, en este caso de un cocodrilo, y salía no solo a alimentarse de la fuerza de la luna, sino también de la fuerza vital de la sangre humana. Si te gustó el relato, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas los próximos relatos noctámbulos. Que tengas una excelente noche. Chao. Relatos noctámbulos.